Aprovechando que hemos hablado mucho de Zacatepec, vamos a hablar más de ese municipio, pero en un ámbito cultural y de una de las comunidades más representativas, aunque relativamente aislada, de Zacatepec. Me da mucho gusto recibir a Sergio Mañón de la Rosa, quien es el encargado de la operación del Museo Comunitario. ¿Es comunitario, se llama? Así es. El Museo Comunitario, un habitual de este espacio informativo habitual para los periodistas que tienen algún interés en presentar el desarrollo de la comunidad de Tetelpa, porque desde hace muchos años, a pesar de su juventud, está envuelto en muchas iniciativas. Fuiste el cronista oficial, no recuerdo si fuiste ayudante municipal. No, ¿verdad? Es lo que te falta. Luego a diputado y luego todo lo demás. Pero bueno, Sergio, me da mucho gusto recibirte en esta mañana porque trae noticias. Tetelpa es una comunidad indígena que ojalá y nunca se le ocurra hacerse municipio y que guarda enormes riquezas dentro de su pequeño territorio, y de estas riquezas no sé, bueno, están preservadas. La población ha hecho gran labor para preservarlas, pero ahora se está tratando de dar otro impulso al museo que está instalado en la iglesia de allá, pero que está cerrado. Sin embargo, hay posibilidades de tener acceso a conocer ese patrimonio, y aparte entiendo que los están ayudando expertos para saber qué es digno de guardarse y qué no. Así es, exactamente. Bueno, desde hace algunos años, que fue el sismo del 19 de septiembre, el museo se encuentra resguardado en la ayudantía municipal. Entonces es ahí donde vemos una problemática, ¿no?, de no poder acceder al museo con tanta facilidad, y es donde precisamente trabajamos de una manera un poco más difícil. Entonces, últimamente, en esta última administración municipal, el ayuntamiento ha tenido la buena voluntad de contactar al Centro INA Morelos y a través de ellos poder realizar ciertas líneas de trabajo que nos pueda llevar a la conservación y a la promoción de nuestro patrimonio histórico tangible. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, de parte de ese patrimonio. Sin embargo, es muy difícil para los no versados en el asunto distinguir un tepalcate de algo que realmente tenga una edad de cientos de años, ¿no? Así es. Anteriormente, esas piezas que vemos en pantalla son muy, muy importantes. Unas piezas arqueológicas, esas exactamente. Nos comenta el arqueólogo Raúl González. Él es maestro investigador del INA, que estuvo en la comunidad hace aproximadamente unas 2 semanas. Él nos comenta que estas piezas son muy, muy antiguas. ¿Qué pasa? Estas piezas son del preclásico, es el preclásico, pero es una etapa muy temprana, preclásico temprano. Hablamos que estas piezas que vemos ahí tienen una antigüedad de aproximadamente 3.400 a 3.200 años. Entonces hablamos de que en Tetelpa sí existen vestigios de ese periodo muy, muy temprano en la historia de México. ¿Lo datan por el tipo de materiales o con alguna técnica científica? El tipo de material y más que nada la forma de las piezas. Esas piezas que parecen tener una uniceja, los ojos, la forma de la pieza y la forma en que se cocinan estas piezas nos dan más o menos una idea de ese periodo. ¿Y por ejemplo se lo atribuyen a los olmecas o a alguna civilización no identificada? Pues no están identificadas, realmente estas son pequeñas aldeas, pequeñas tribus que compartían ciertos rasgos, compartían ciertos estilos de vida y también compartían la forma de realizar estas figurillas de barro, que en ocasiones tenían la intención de representar formas, quizá incluso de entretenerse, o incluso estaban asociadas a los periodos de fertilidad de la tierra. Pero apenas en estas fotos estamos hablando, en esta imagen, solo en esta imagen, estamos hablando de una enorme riqueza, y no es lo único que tienen ustedes. Así es, no es lo único que tenemos. Derivado de estos trabajos que el ayuntamiento ha realizado con el Centro INA y que también a través del Museo Comunitario se han realizado, es que obtenemos la asesoría ya un poco más cercana del Centro INA, que siempre están abiertos a trabajar con las comunidades y con los municipios, siempre y cuando el municipio y la comunidad estén interesados en trabajar de la mano con estas autoridades. Ahí vemos el Museo Comunitario, como su colección estaba integrada anteriormente. Vino el arqueólogo Raúl González y nos ayudó a hacer una depuración de estas piezas, las piezas que propiamente no fueran arqueológicas y aquellas que sí lo fueran.
Este proceso fue muy interesante porque pudimos checar piezas que aunque no son arqueológicas, son antiguas, tienen cierto valor histórico, como los reyes, por ejemplo. Esto es muy importante que también la población lo sepa. Luego por los mercados, por los tianguis, podemos encontrar que encontramos gente vendiendo ciertas piezas. Y pues dicen que son arqueológicas, todo ese tipo de detalles. Y lamentablemente, bueno, sabemos que el patrimonio histórico no tiene un precio. Pero estas piezas las venden y realmente las venden a un precio enorme, cuando realmente estas piezas tienen menos de 100 años de haber sido fabricadas. ¿Por qué? Porque las fabricaban durante la Revolución Mexicana. De hecho, en el estado de Guerrero hay una serie de artesanos que viven de fabricar piezas antiguas, entre comillas, y que mucha gente cae. A mí me tocó estar cuando una arqueóloga, Giselle Canto, nos estaba explicando, alguien le llevó piezas, bueno, de hecho fue, creo que Moisés Cruz, le llevaba algunas piezas que tenían toda la traza de ser encontradas enterradas a muchos metros de tierra. Dice, no, esto lo acaban de hacer. Pero bueno, es su formación, son muchos años de formación. Que en cuanto a piezas, ¿de qué magnitud tienen? Porque bueno, la gente que va a un museo espera ver piezas grandotas, casi siempre cuando ve chiquitas pues como que las pone en un lugar secundario, aunque estas pudieran tener un enorme valor. Pero en este caso, ¿de qué tamaño son las piezas que tienen ustedes? Tenemos piezas de diferentes tamaños y diferentes periodos. Las más grandes son 3 piezas, 3 monolitos que están exhibidos en el Museo Comunitario, que son ya de un periodo ya más tardío en la historia del México prehispánico. Estamos hablando del posclásico tardío, ya muy cercano a la llegada de los españoles. Son 3 piezas que representan el sistema tributario que el Imperio Mexica tenía como una costumbre dentro de sus hábitos. Cada vez que se conquistaba o se sometía a un pueblo, se le sometía a un tributo para obtener cierto nivel de riqueza en el imperio. ¿Tetelpa qué tributaba? Algodón y telas que por su calidad eran enviadas a Cuauhnáhuac, hoy Cuernavaca, y de Cuernavaca a México Tenochtitlan. En 1430 es cuando los mexicas conquistan Cuauhnáhuac, y a través de esas 3 personas que vemos representadas ahí en la pantalla era que se llevaba a cabo el sistema tributario. La más pequeña, el señor de Tetelpan, gobernante local; el del medio, el recaudador de impuestos; y el último, el portaestandarte, que representaba a las huestes que resguardaban al calpichque, ya que era una persona importante que venía por parte del imperio y había que cuidarla. ¿Estas piezas están como las estamos viendo en la imagen? Así es. Así se exhiben. Así es, así se exhiben, de esta manera, así las encontramos tal cual en el Museo Comunitario. La información es muy amplia, como les decimos, estas piezas son ya de la época del Imperio Mexica, hacia finales del imperio, antes de la llegada de los españoles. Vemos ciertas características en estas piezas: cabello largo que llega hasta la cintura. En el caso de las 2 primeras piezas que vemos, el señor de Tetelpan y el calpichque, llevan orejeras que les expanden el lóbulo de la oreja. Llevan tocados en la cabeza, lo cual determina su condición social. Son figuras que nos dicen demasiado acerca de este sistema político y sistema de tributos que existía por aquellos años. En Tetelpan tenemos vestigios de la época preclásica, de la época también de los Ochicalcas, hablamos del periodo epiclásico, hablamos también del posclásico tardío. Incluso encontramos figurillas, y esto es muy reciente, figurillas que datan del periodo virreinal. Los indígenas continuaron haciendo figuras. Incluso vemos figuras que tienen espadas en la mano, llevan sombreros, ya más al estilo de la época colonial. Es algo muy interesante que también podemos ver dentro de la colección del Museo Comunitario. Sí, por ejemplo, ese tipo de figuras antes eran poco frecuentes. Fue hasta que excavaron el Templo Mayor en la Ciudad de México cuando se empezaron a encontrar en mayor abundancia ese tipo de representaciones, pero tener 3 es algo sobresaliente. Así es, estas 3 piezas fueron encontradas juntas. Estaban sepultadas todas en un solo lugar, una sobre otra. Y algo importante sobre Tetelpa: Tetelpa está sobre el antiguo asentamiento prehispánico. Realmente el pueblo está sobre una zona arqueológica. Por ello es muy fácil que al rascar para hacer un drenaje, una fosa séptica o cualquier trabajo de construcción para hacer una cimentación, podamos llegar a encontrar algunas piezas. Sí, normalmente los españoles, para marcar su primacía, edificaban encima de donde se habían encontrado los templos principales, que siempre estaban siempre sobresalientes. De hecho, hay una imagen que tenemos en el archivo donde podemos observar una recreación de cómo pudo haber sido el Güey Teocalli de Tetelpa. Ya tenemos esa información un poco más clara acerca de eso, que la iglesia está construida sobre un basamento piramidal,
que en su momento sirvió como una casa para el gobernante de la comunidad. En sí era una explanada en la parte de arriba, no es propiamente un templo, es una explanada donde había varias habitaciones donde se ponían diferentes personas que tenían diferentes cargos en el antiguo gobierno de Tetelpan. Es algo muy interesante, ya que bueno, el gobierno era muy pegado a lo que era la religión prehispánica y se construye sobre ese lugar. Muy posiblemente, esto ya es una teoría, muy posiblemente las mismas piedras de la zona habitacional se utilizaron para construir la actual capilla de San Esteban, que se construyó en la época colonial. Es muy probable, porque por ejemplo aquí en Jojutla, la vieja presidencia municipal, en su escalera tiene piedras que se le atribuyen al Teocal, en las construcciones de ese mundo teocrático, que de una civilización que duró 120 años. Siempre me sorprende que en apenas 120 años, lo que llamamos genéricamente los aztecas, construyeron una enorme civilización. No les dio tiempo para construir, por ejemplo, un lenguaje como alfabético, pero asombrosamente en 120 años transformaron el mundo, y vestigios de eso es lo que ustedes tienen en Tetelpan. Así es, exactamente. Y el otro punto de esta entrevista, y son visitables. Son visitables, el museo comunitario se puede visitar, lo tenemos ahorita por cuestiones de seguridad y que estamos en una sede alterna, lo hacemos bajo cita previa. Ahorita también el Momostle del Cerro de la Tortuga es visitable, pero no se puede acceder a él. Recientemente hubo afectaciones a la zona del Momostle, entonces la petición es que nadie suba al Momostle por el momento, en lo que se hace un rescate arqueológico. Estamos ya trabajando de la mano del Centro INAH. De hecho, vemos que recientemente hubo afectaciones a principios de este año. Hablamos de hace poco más de un mes que hubo estas afectaciones. Anteriormente sí se podía subir al Momostle para hacer una observación más panorámica de lo que es esta región. Ahora ya no se puede, pero esperemos que pronto se pueda rehabilitar. Cuando dices afectaciones, ¿son cuestiones naturales o una mano amiga? No, lamentablemente hubo personas que subieron al Momostle, desconocemos quiénes fueron. Esto ya lo tratamos con el Centro INAH, estamos en un proceso. Esa es la situación. Dentro de lo que es el Momostle hicieron ese círculo de piedras con mismas piedras del Momostle. Entonces al ver esto nosotros no podemos, como comunidad quisiéramos poder arreglarlo, pero tenemos que seguir los lineamientos del Centro INAH para que no haya mayores afectaciones todavía de las que ya hay. Entonces el Momostle aparte está ya muy inestable, está en un estado de conservación grave, debemos decirlo, debemos señalarlo, y estamos esperando ya seguir trabajando con el Centro INAH para poder rehabilitarlo. El Momostle, en términos generales, para nuestro auditorio, yo lo entiendo como un promontorio que tuvo un fin ceremonial, pero ¿cómo lo describirías tú? Básicamente, según palabras del arqueólogo Raúl González, es un templo. Fue un templo que tuvo su construcción en el periodo epiclásico. Hablamos es contemporáneo a Xochicalco. De hecho, son los xochicalcas los que, dominando esta región de Tetelpa, mandan a hacer la construcción de este Momostle junto con un anillo de piedras que delimita un patio para el templo, además de las terrazas de purificación del Cerro de la Tortuga. Entonces es lo que básicamente era, esa era su función. Tenía una función ritual que se cree fue abandonado una vez que fue destruida Xochicalco. Una pregunta, ¿crees que haya, por ejemplo, alguna zona de juego, una cancha de juego de pelota por acá? No parece haber indicios de una cancha de juego de pelota. Lo único que sí parece haber sido pues es el Momostle, que en sí servía también como con fines rituales y para delimitar territorio, es decir, hasta acá estamos nosotros. Estos somos nosotros. Y bueno, hablábamos de que las visitas al museo son posibles, pero previa cita. ¿Cómo se hace esa cita? Se puede hacer a través de dos páginas de Facebook. Una es la página del Museo Comunitario San Esteban Tetelpan y otra a través de mi página cultural que se llama Tortuga. Ahí también pueden enviar algún mensaje y poder hacerlo. ¿Y tiene un costo? No, es abierto al público. Ya si gustan dar una cooperación es totalmente voluntario. ¿En qué horario se puede acceder? Pues es bajo cita. Pueden acceder al museo y se acuerda con los visitantes. No, pero me refiero, esas citas se pueden pedir, digamos, de 8, de 9, de 10 de la mañana a las 2 o a las 3. ¿En qué horario? Sí, un horario aproximado, digámoslo así, de oficina de 9 de la mañana es recomendable. Ya hasta 1 a 2 de la tarde que podemos atenderlos. ¿Y qué días de la semana se dan estas visitas? Preferentemente son de lunes a jueves para poder atenderlos con mayor dinamismo. ¿La atención es personalizada o a cargo de ti? Sí, es personalizada. Yo me encargo de dar el recorrido y darles la información que necesiten. ¿Y de qué vive
la parte de aire, una persona que se dedica a actividades como lo que tú lo haces, con el afán, con la pasión? ¿Cómo sobrevives a estas cosas? Pues por el momento soy estudiante, continúo estudiando, cuento con el apoyo de mi familia, pero también tengo pues un negocio personal, es venta de comida, así que prácticamente de la cultura es muy difícil que alguien pueda vivir totalmente. Prácticamente esto es por gusto, es por amor al arte, por amor a la conservación de la historia, pero pues eso es lo principal, tener gusto por todo esto. Y por pura curiosidad periodística, ¿qué estudias? Estudié licenciatura en comunicación y ahorita estoy cursando una maestría en educación. Ajá, pero no te enfocaste a lo arqueológico, No me enfoqué a lo arqueológico. Bueno, cuando inicié mi carrera todavía no estaba muy de lleno en todo esto. Una vez que empiezas tú a meterte al mundo de la cultura de la arqueología, empiezas a conocer personas, a aprender todo esto, y de fuentes de primera mano, que son los arqueólogos propiamente, las instituciones que te brindan esta información sin ningún problema. Y por ejemplo, este interés por conservar este patrimonio, ¿está extendido entre los jóvenes o eres el prietito en el arroz? Pues hay muy pocos, sí hay el interés, pero son contados, pero me imagino que es porque también se tiene una idea como que errónea de la historia, ¿no? Que es aburrida, que es cansada, pero es fantástico. Realmente hace falta difundir más, hace falta preservar más y hacer notar historias como estas, precisamente como Tetelpa, que hablamos, por ejemplo, sus piezas arqueológicas. Si lo queremos datar en una fecha aproximada, las más antiguas serían contemporáneas más o menos a la guerra de Troya en Grecia. Entonces son piezas demasiado antiguas y es algo muy interesante que hace falta que la juventud conozca. Exacto, que hay otro mundo más allá del que relata la historia occidental y los ingleses y norteamericanos y lo que muestra en la épica las películas, porque aquí imagínate cuántas historias no se pudieron escribir. ¿Y este interés está limitado a un círculo pequeño de población adulta de Tetelpa o es mucha la gente que también está interesada? Pues son círculos pequeños, realmente existe el interés, pero es un interés a veces muy superficial, a veces nos tendemos a quedar con la información que tenemos y profundizar es difícil que se profundice. El interés quizá tiende más a la conservación de las tradiciones pero actuales, la conservación de nuestras danzas, que es bueno, por supuesto, es muy bueno, es muy interesante, pero nos hace falta, yo creo que como comunidad, ahondar aún más en lo que es la historia de nuestra comunidad y estar abiertos a este aprendizaje. El decir yo ya conozco es un error, sino decir qué puedo saber más acerca de mi comunidad. Estamos llamados a ahondar un poco más. Y para ahondar en el conocimiento, porque aunque es Tetelpa, pero en realidad Tetelpa es un reflejo de todo lo que fuimos en la región. La zona sur de Morelos está llena de vestigios, a veces muy importantes, de lo que fue la cultura que se construyó antes de los españoles. Jojutla, Panchimalco, Tlaquiltenango, no se diga. Tlaquiltenango asumido como gentilicio Tlahuica, cuando en realidad es una denominación que abarca prácticamente todo el estado y pues el lugar donde tienen más, han rescatado más que será vestigios de ese patrimonio, creo que es con ustedes, porque fuera de Xochicalco, aquí en la región no hay mucho patrimonio arqueológico capaz en condiciones de ser exhibido así. Pues quizá no se han hecho los estudios correspondientes. La verdad es muy difícil hacer excavaciones, que el INAH haga excavaciones debido a la falta de recursos que precisamente pues a nivel federal no se dan para esta institución. Si los hubiera, sería mucho más fácil que hubiera estudios en todas las comunidades del sur de Morelos y eso facilitaría que encontráramos no solamente en Tetelpa, sino igual en los demás municipios de la misma manera, porque Tetelpa exactamente es un reflejo de la historia del sur del estado de Morelos. Eso incluso lo digo durante las visitas. Tetelpa es un reflejo de nuestra historia como habitantes del sur del estado de Morelos. Pues ojalá y sea mucha la gente que conozca, que haga su cita en las páginas que mencionaste, la del museo y tu página de Facebook que se llama Tortuga, y que lleven a los niños, que lleven a los jóvenes, y que este conocimiento primero y luego el amor por lo que fuimos crezca. Así es, importante aprovechar el próximo periodo de vacaciones, ya que pues vamos a estar en casa, hay un poco más de facilidad de poder salir con sus respectivas medidas sanitarias, aprovechar para conocer un poco más acerca de nuestro estado de Morelos. A veces queremos conocer lugares más lejos, pero
es importante empezar por nuestra propia casa. Y que está a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, un colectivo, ¿cuánto cuesta? ¿10 pesos de Jojutla para Tetelpa o más? Sí, 10 pesos. No, 11, pero no hay 11 directos. pesos. No hay sí, de aquí de Jojutla para Tetelpa hay directos, 11 pesos cuesta el pasaje. Sí, y el transporte es continuo, ¿verdad? O sea, no hay ningún pretexto y se puede llegar hasta caminando desde Zacatepec, ¿no? Entiendo, Sí. por la colonia 20 de noviembre. Sí, sí se puede llegar. ¿Cuánto tiempo hay que caminar para llegar, digamos, a la iglesia? Desde Zacatepec ¿Del mercado? Del mercado. Sería aproximadamente, ¿qué será? Unos 25-30 minutos. O sea, caminando. que hasta hace uno ejercicio, Sí. conserva la salud. Sergio Mañón de la Rosa, encargado del Museo Comunitario de Tetelpa. ¿Alguna cosa que se nos haya pasado? Pues solamente reiterar que seguimos trabajando en Tetelpa para la conservación de nuestro patrimonio histórico y que buscamos hacerlo precisamente de la mano de las autoridades que nos ayuden con esta asesoría. Pues ojalá y que esa ayuda siga fluyendo, que se multiplique y que todo este esfuerzo que haces por amor al arte termine por fructificar, no solamente para ti, sino para toda tu comunidad. Es lo que se busca. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes.